Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante que son los ciclos económicos. Los ciclos económicos simplemente son algo que pasa todo el tiempo en lo que es el mundo. En una subida de lo que es prosperidad, de lo que todo está bien, todo sube de precio, los bienes inmuebles están perfectos, todo tiene un control, especialmente lo que es la inflación, todo está perfecto. Y hay momentos en los cuales hay recesión, como lo que pasa por ejemplo en 1929, en lo que pasó el crash bursátil, que si no lo sabes tenemos un video en el canal explicando detalle a detalle, que te lo voy a dejar aquí arriba. Una vez que termines este video puedes ir ahí para que puedas tener más conocimiento de lo que pasó en 1929, que yo sé que muchas personas no estaban vivas en ese entonces. Entonces muy importante ver dónde has estado para saber dónde estás yendo. Es una frase muy famosa, tienes que saber qué pasó antes, porque todos creemos, especialmente en esta época, que no puede volver a pasar, que esta situación es totalmente diferente, que no va a pasar lo que pasó en 1929, que no va a pasar lo de la burbuja.com en el 2000, que no va a pasar lo de los bienes inmuebles en 2008, que nunca se va a repetir la historia. Pero como bien sabrás, cada 10 años llega algo no artificial que hace que las bolsas y que la economía caiga. En el 2000, por ejemplo, cada 10 años. En el 2000, en el 2008, 2009 con los bienes inmuebles, y tendría que haber pasado en el 2020, 2021. Pero no pasó absolutamente nada. Lo que pasó en el 2020 fue algo artificial, fue algo de la naturaleza, por así decirlo. No fue causada simplemente por la subida de intereses, por los bajos intereses, etc. Entonces eso no cuenta. Lo que pasó el año pasado no cuenta. Tal vez aceleró un poco más el crash de la burbuja, pero hay que tener muchísimo cuidado en estas épocas, que todo está en máximos, que los intereses ya están bajos, que la Fed hace algunos días acaba de decir que ya no hay protección para las personas que no están pagando sus hipotecas. Hasta el día de hoy en Estados Unidos, si tú no pagabas tu hipoteca, tenías, como decirlo, una amnistía. Tenían que tener obligadamente un poco de empatía con las personas que no podían pagar su alquiler, que no podían pagar su hipoteca al banco, sus préstamos, etc. Hasta el día del viernes anterior. Ahora ya pueden desalojarte si no cumples con los alquileres, ya pueden desalojarte de tu casa. Es decir, si tu casa costaba $100,000 y tú llevas pagando $70,000, el banco la remata en 70% de lo que es el precio, y aparte tienes una multa por haber incumplido el contrato de 25%. Entonces te devolverían como unos $30,000 aproximadamente si hiciste un pésimo trato con el banco, y no recuperarías tu capital, y aparte te quedarías en la calle porque te botarían de la casa del banco. Recuerda, cuando pides un préstamo hipotecario a lo que es el banco es el dueño de la propiedad. No eres tú, es el banco, hasta que termines de pagar todo el monto del departamento, de la casa o del terreno, más los intereses, y luego de eso recién es tu propiedad. Hasta eso es propiedad del banco y tú estás de inquilino, por así decirlo, en lo que es la vivienda. Por favor, tengan mucho cuidado y asesórense correctamente con alguien externo al banco, porque recuerda, las personas que trabajan en los bancos tienen comisión de lo que son los créditos. Entonces siempre van a tratar de darte el crédito por angas o por mangas. Tienes que asesorarte con un abogado o con alguien de confianza externo que no reciba beneficio en esa transacción. Eso es muy importante tanto para las hipotecas como para cualquier aspecto de la vida. Nos estamos desviando un poco del tema. El día de hoy vamos a ver los 5 escenarios que tiene un ciclo económico. Siempre pasan estos ciclos económicos y vamos a ver en qué punto estamos ahora. Yo sé que lo sabes, pero vamos a ver para que tú aprendas cómo son y cómo se definen los ciclos económicos. Empecemos. Los mercados mundiales han batido récords con el mercado alcista más largo de la historia. Pero eso no significa que el mercado vaya a seguir así por siempre. En cualquier momento los mercados pueden darse la vuelta y comenzar a bajar. La buena noticia es que si entiendes por qué los mercados suben y bajan, es mucho más fácil que te centres en el largo plazo. Así que lo primero que tenemos que entender es por qué los mercados tienen ciclos. A medida que pasa el tiempo, las mejoras tecnológicas hacen que las empresas puedan ser cada vez más productivas. Si la demanda de un producto o servicio aumenta, su valor se incrementa, al igual que el valor de la empresa que lo produce. Básicamente, esos son los precios de las acciones.
un reflejo del valor de las empresas que representan. Aunque las tendencias a largo plazo suelen mostrar que los mercados suben a largo plazo, eso no significa que no puedan ver caídas duras a lo largo del camino. Cosas completamente subjetivas como las expectativas de los inversores pueden afectar mucho a los precios de las acciones. Es posible que hayas oído de la expresión burbuja bursátil, que se produce cuando los inversores se apresuran a comprar acciones y suben los precios por encima de la realidad. Cuando esta burbuja estalla, los precios de las acciones caen con mucha fuerza, pero incluso cuando los mercados caen, algunos inversores consideran que es buen momento para empezar a invertir, con lo que esa caída puede irse frenando cuanto más dinero nuevo entre al mercado. Y después de la caída, factores como el aumento de gasto o la disminución de despidos pueden ayudar a cerrar el círculo. El mercado vuelve a subir de nuevo. Pero para entender bien los ciclos, vamos a ver cuáles son las diferentes fases de un ciclo de mercado. Por lo general, un ciclo de mercado presenta 5 fases diferentes. La primera etapa del ciclo económico se llama expansión. En esta etapa se produce aumento de los indicadores económicos positivos, como el empleo, la producción de salarios, la demanda y la oferta de bienes y servicios, así como los beneficios de las empresas. Los deudores suelen pagar sus deudas a tiempo y la inversión es muy elevada. Este proceso continúa mientras las condiciones económicas sean favorables para el crecimiento. En esta fase, el sentimiento de los inversores pasa a ser de neutral a alcista, incluso eufórico en algunos casos. Los inversores institucionales, si no sabes quiénes son los bancos, fondos de inversión, es decir, los grandes que mueven al mercado. Empiezan a entrar en el mercado de manera fuerte, creando una fase que llamamos acumulación. Las valoraciones se empiezan a subir por encima de las medias históricas y los precios no dejan de subir. Al principio de este periodo de mercado sigue formándose en gran parte por los inversores institucionales, pero a medida que la tendencia se hace cada vez más alcista, una multitud cada vez menos formada se une al mercado, muchos de ellos principiantes. A medida que la gente gana más dinero en la bolsa supuestamente de forma sencilla, el entusiasmo sube y acelera mucho más esta parte del ciclo. Esta fase es el 35% total de lo que dura el ciclo. Al final de este ciclo, la preocupación de la sobrevaloración alimenta un poco las correcciones, pero es inútil, todo está subiendo. Aquí es donde entra el FOMO, que significa el miedo a perderse la oportunidad. Durante este periodo la cobertura de dinero explota. En este momento muchos participantes del mercado creen que las viejas reglas de los ciclos de mercado ya no se aplican y que de hecho esta vez es diferente. Uno de los mejores ejemplos de la euforia de un mercado alcista y en ebullición fue la llamada fiebre de los tulipanes en 1634, que fue la primera burbuja de inversión conocida en la historia. Déjame contarte qué pasó aquí. En aquellos años los especuladores holandeses empezaron a comprar frenéticamente bulbos de tulipán. Eran un símbolo de estatus muy importante en esa época y las variedades más deseadas vieron aumentar su valor. En el punto más alto de la moda, cada bulbo era más alto que un salario anual o una casa en Ámsterdam. En 1637 la situación llegó a un punto crítico cuando los bulbos más baratos empezaron a precios tope a cotizar. Pero como en todas las burbujas, la demanda pronto se desplomó y los valores también, dejando a muchos inversores en la ruina y presentando una lección para los inversores de hoy en día, que pueden ser tentados por dejarse llevar por la última moda del mercado. Dogecoin. La economía llega a tal punto que llega a su pico, que es la segunda etapa del ciclo económico, a la que llamamos cima, donde se alcanza el límite máximo de crecimiento. Los precios de las acciones están en su punto más alto y aquí es donde se produce el cambio de tendencia del ciclo económico. En esta fase los inversores más cautos comienzan a vender algunas de sus acciones y el sentimiento de mercado pasa de ser alcista a ser neutro. La transición suele ser gradual, pero puede durar mucho tiempo. Los precios suelen permanecer más o menos constantes durante varios meses, con pequeñas subidas y bajadas periódicas. Sin embargo, este cambio puede acelerarse debido a malas noticias económicas. Esto suele durar de 10 a 15% del total del ciclo económico. Muchos inversores institucionales suelen ver signos que el mercado alcista puede llegar a su fin y comienzan a salir a lo largo de esta fase. Aún así, muchos gestores siguen confiando en el ciclo y esperan ver aún más subidas. Aquí es donde se produce un punto de inflexión importante en la psicología del mercado, ya que el ciclo pasa de ser neutral a bajista.
Todavía hay optimismo en cuanto al mercado siga subiendo, pero también hay suficiente escepticismo como para impedirlo. En resumen, se trata de un proceso de tira y afloja entre compradores y vendedores. Un clásico ejemplo de esta fase fue el poderío económico de Japón que consiguió en los años 90. La recesión por la caída del valor del yen desencadenó un programa de estímulo monetario y fiscal en 1986. Este plan funcionó tan bien que en pocos años las acciones japonesas y el valor del suelo urbano se triplicaron. En el punto más alto del mercado inmobiliario japonés en 1989, el mercado de los terrenos del Palacio Imperial de Tokio era mayor que el de todos los inmuebles de California juntos. En aquellos momentos, las personas que tenían inmuebles eran las personas más ricas del mundo y pensaban que este era un nuevo paradigma, algo que nunca iba a cambiar. Por supuesto, este mercado llegó a su fin en 1991, dando lugar a los años de estancamiento de la economía del país, conocidos como la década perdida. En todo ciclo económico llega un punto en el que la tendencia se vuelve insostenible y normalmente cambia de forma radical. Atención, porque se viene la etapa más dura de todas, la recesión. En esta fase la demanda de bienes y servicios disminuye mucho. Los productores no notan la disminución de la demanda al instante y siguen produciendo, lo que crea una situación de exceso de oferta de mercado. En consecuencia, todos los indicadores económicos positivos como la renta, la producción, los salarios, etc. empiezan a caer. Esta fase resulta terrible para los inversores que aún mantienen sus posiciones, ya que los precios de los valores caen muy por debajo de lo que los inversores pagaron originalmente. Esta fase suele ser la más corta, ya que el mercado cae muy rápido y de manera muy radical. Representa alrededor del 5% del total del ciclo. En la caída suele darse un pequeño primer descenso que sirve como advertencia. En este momento los inversores comienzan a estar cada vez menos seguros del futuro y de sus inversiones, obviamente. La presión compradora se va desvaneciendo y el miedo lleva a la venta. El mercado comienza a comportarse de forma diferente a como lo había hecho en otras pequeñas correcciones anteriores, estancándose y creando una gran caída. La caída marca un punto de inflexión importante en la psicología del mercado. Las ventas son descontroladas y cada vez más miedo se apodera de los inversores, vendiendo casi todas sus posiciones a precios ridículos. Las acciones caen con mucha fuerza y todo se tiñe de rojo. Poco a poco se produce mucho desempleo y el crecimiento de la economía sigue disminuyendo hasta que se lleva a la fase de depresión, donde la tasa de crecimiento de la economía pasa a ser negativa. El optimismo ha desaparecido por completo y solo queda resignación y pánico. Uno de los ejemplos más claros del pánico que se vive en los mercados financieros cuando el ciclo de mercado se da la vuelta se produjo en octubre del año 2008, pocas semanas después que Lehman Brothers se declarara en quiebra. El S&P 500, que recoge las 500 empresas más grandes de todos los Estados Unidos, se desplomó casi 17% solo ese mes. En ese único mes, los mercados mundiales de las acciones perdieron casi 9.3 billones de dólares, es decir, 22% de toda su capitalización bursátil total. Después de la depresión, la economía pasa por una fase de estancamiento a fondo. Al ser el último periodo, también marca el comienzo de una siguiente fase de expansión. La acumulación tiene lugar inmediatamente después de que el mercado toca fondo. Después de pensar que lo peor ya ha pasado, los inversores más experimentados e institucionales comienzan a comprar acciones de nuevo durante este periodo. El sentimiento de mercado pasa de ser negativo a ser neutral. Sin embargo, el periodo sigue siendo bajista. En esta fase se tiende a producir un giro gradual en la economía, que comienza a recuperarse de la tasa de crecimiento negativa. La demanda empieza a repuntar debido a los bajos precios y en consecuencia la oferta comienza a aumentar. La población desarrolla una actitud más positiva hacia la economía y tanto el empleo como la producción empiezan a aumentar. La duración de la fase de fondo suele ser alrededor del 25% del total del ciclo. En la fase del fondo, los inversores institucionales salen de compras, ya que mucha gente ha huido de la bolsa con una mala experiencia y han liquidado todas sus inversiones a precios ridículos. Uno de los mejores inversores de la historia aprovechando las crisis para comprar con rebajas las cosas es Warren Buffett, y una de las compras estrella fue la compra de American Express. Déjame contarte un poco cómo fue
esto? En la década de los años 60, cuando estaba empezando a popularizarse lo que son las tarjetas de crédito, era una oportunidad y finalmente apareció en el escándalo del aceite, porque las acciones de American Express, en palabras del mismo Warren Buffett, estaban muy caras, pero quería entrar en el mercado. Entonces, ¿qué pasó? American Express, aparte del negocio de las tarjetas de crédito, tenía actividades de préstamo bancario. Había prestado mucho dinero a un cliente y ese préstamo estaba avalado por unos inventarios de aceite que quebró. Y cuando fueron a embargar esos inventarios para hacer frente a los pagos del préstamo, como garantía obviamente, se dieron cuenta de que los tanques de aceite la mayor parte era agua y solo la parte de arriba, cerca del 20%, eran aceite, es decir, habían sido estafados. La gente entró en pánico y las acciones cayeron, ya que los inversores creían que el resto de los inversores también podían estafar a American Express y comenzaron a vender sus acciones pensando que esto iba a ser replicado en otras áreas y en otros préstamos, y que no fue un incidente aislado como lo fue. Warren Buffett en ese momento puso el 40% de su dinero en acciones de American Express y jamás las vendió. Vale ver el gráfico para saber que esto fue una obra maestra, igual que su inversión en Coca-Cola. Jamás vendió hasta el día de hoy. Ahora ya sabemos las fases del ciclo económico, veremos algunos ejemplos. El primero que vamos a explicar es el crash de las .com, que duró 113 meses, de octubre de 1990 a marzo del 2000. El gran mercado alcista de 1990 fue impulsado por los valores tecnológicos. El fin de la Guerra Fría también contribuyó a impulsar a Estados Unidos hacia una mayor prosperidad. Entre octubre de 1990 y marzo del 2000, el índice S&P500 subió un 416%. Los inversores se dieron cuenta del potencial de la era de Internet e invertían agresivamente en cualquier cosa y cualquier acción que diga .com en su denominación. Esta irracionalidad acabó cuando la burbuja estalló en el año 2000 y muchas de esas empresas desaparecieron, pero el ciclo económico más famoso de la burbuja inmobiliaria duró 60 meses, de octubre del año 2002 a octubre del 2007. El boom inmobiliario de los años 2002 a 2007 hizo que el índice S&P500 subiera más de 100%. Las causas: los bajos tipos de interés, el excesivo endeudamiento y las hipotecas de alto riesgo permitieron a la gente comprar casas a precios ridículamente altos, incluso sin un pago inicial. Si quieres aprender más sobre esta crisis inmobiliaria y la que se viene en los próximos años, te voy a dejar un video aquí arriba a la derecha. Una vez que termines este video, ve a verlo, porque tenemos mucha información de valor acerca si debes o no debes comprar una casa actualmente y cómo puedes proteger tu patrimonio. El índice se desplomó más de 56% entre octubre del 2007 y marzo del 2009. Y por último, un ciclo muy parecido al que nos encontramos actualmente fue el gran mercado alcista, que duró 96 meses, de octubre de 1921 a octubre de 1929. La Primera Guerra Mundial y el brote de la gripe española de 1918 había dejado muy tocado a los Estados Unidos. Durante la depresión de 1920, la actividad empresarial había disminuido un 38% y el desempleo era del 12%, pero la economía empezó a mostrar signos de recuperación en 1921 y los estadounidenses parecían preparados para abrazar una nueva era de prosperidad. En ese momento se dio pie a un nuevo mercado alcista que duró 8 años, en octubre de 1921 a octubre de 1929. El S&P500 subió 409%. Este fue uno de los mercados alcistas más altos de la historia. Aunque expliquemos cuánto llevamos de periodo alcista en estos momentos, recuérdalo. Como siempre en un ciclo económico, las personas creían que entraban en una nueva era de prosperidad y que nunca iba a acabar. Fue entonces que cuando llegó el crack de 1929 y la Gran Depresión, entre 1929 y 1932, la bolsa americana perdió el 86% de su valor. Millones de personas se quedaron sin trabajo y sin dinero, los multimillonarios quebraron y el mercado no se recuperó hasta muchos años más tarde, en 1954. Como ves, los ciclos económicos hay veces que dura más una parte, otra menos. De una forma u otra, los ciclos siempre se repiten. Entonces puedes
puede que te estés haciendo la siguiente pregunta: ¿en qué parte del ciclo económico nos encontramos en este momento? Pues nos encontramos en la recuperación prolongada de la gran crisis financiera del 2008, que ya dura 140 meses y vamos para largo. El índice S&P 500 tocó fondo en 670 puntos el 6 de marzo del 2009. Desde entonces, las acciones estadounidenses han subido de forma lenta y constante durante más de una década. Este rally alcista se ha convertido en el más largo de la historia moderna y ahora se encuentra a 4.470 puntos. A pesar de la crisis de la deuda y de la guerra comercial que existe entre Estados Unidos y China, el mercado no ha perdido su impulso durante estos 10 años. La recuperación de la gran crisis financiera del 2009 se vio impulsada por el programa de impresión de dinero de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, que han estado añadiendo gasolina al mercado para que este no pare de subir. Actualmente las acciones cotizan a máximos históricos y las bolsas están recuperándose de la caída muy rápidamente del 2020. Actualmente el S&P 500 tiene una valoración precio-beneficio de 34, superior a la media en 16. Esto es una pista de dónde nos encontramos ahora mismo, en la cima. Esta cima de mercado no ha pasado desapercibida para muchos inversores y algunos de los más conocidos por apostar contra el mercado ya han comenzado a apostar en contra de esta burbuja bursátil. Por ejemplo, Michael Burry, un famoso inversor por predecir la burbuja inmobiliaria del 2008 y que se hizo millonario apostando contra el sistema. Ha sido uno de los que ha demostrado con gráficas y hechos que esta es una burbuja y una de las más grandes. Y dice en sus palabras: si viendo Tesla, Bitcoin, GameStop y Dogecoin no dice sobrevaloración por todos lados, entonces nada lo dirá. Pero aunque muchos inversores conocidos han comenzado a alertar sobre los excesos de este mercado, la pregunta que todos se hacen es: ¿cuándo estallará finalmente el mercado alcista más largo de la historia? Un crash suele ocurrir cuando se produce un cambio en las condiciones económicas actuales. Por ejemplo, los intereses están en el piso, están 0, tal vez 0.5%, 0.25%, muy bajo. También existe lo que es la protección que te mencioné al principio del video, de lo que era antes la protección, porque ya no existe, de que no podían botarte de tu casa por los préstamos inmobiliarios y todo eso. Como podemos ver en este video que te voy a dejar aquí a la derecha, tenemos lo que son los gráficos. Las personas que tienen su endeudamiento muy fuerte, pues simplemente está subiendo, pero las personas que están siendo desalojadas no sube por ese proteccionismo que hay. Ese proteccionismo ya no existe. El desempleo y lo que son las personas que no pueden pagar sus hipotecas están más altos de lo que era en el crash inmobiliario del 2008. Entonces esto es muy alarmante. Entonces en los próximos meses el precio de las viviendas se ha incrementado a tope. Los precios de las viviendas, ¿por qué? Porque simplemente endeudarse o pedir préstamos con intereses tan bajos es muy fácil, pero los precios de las viviendas están altos. En el momento en que las personas que han comprado en el tope del precio caiga el precio por la oferta, porque hay muchas personas que han sido desalojadas, que no pueden pagar sus hipotecas, el precio va a bajar y no van a poder refinanciar lo que es con una segunda hipoteca sus departamentos, sus casas, etc. Y ahí va a caer el mercado y va a haber un tira y afloja entre las personas que quieren que el mercado se estabilice y que el mercado baje. Eso súmale que suban los tipos de interés con algo que pase con la situación en 2021-2022, eso es caldo perfecto para que el mercado se vaya al fondo. ¿Cuánto bajará el mercado? Yo no lo sé. ¿Qué voy a hacer yo con mis inversiones? Luis, ¿qué hago con mis inversiones? Pues yo estoy acumulando efectivo. Tengo acciones, las mejores acciones que me parecen siempre a largo plazo las mantengo. Yo no soy brujo, yo no sé si va a caer el mercado hoy, va a caer dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 3 años. Todo está demasiado caliente en la bolsa de valores, entonces yo estoy acumulando efectivo. Actualmente tengo el 50% de mis posiciones en efectivo y 50% en acciones, en ETFs, en lo que son criptomonedas. También tengo acciones de Coca-Cola, pero estoy siendo cauteloso con mis inversiones. ¿Puedo perderme la oportunidad y dentro de un año perderme un 100% de ganancia? Puede ser, pero estoy acumulando efectivo. Es algo que a mí me tinca hacerlo en este momento y te aconsejo que lo hagas. Tal vez no un 50, tal vez, pero siempre tengas un 30% de lo que es tu capital invertido, 30% ahorrado, o sea, disponible para invertir, y 70% puedes ponerle en acciones, puedes ponerle en ETFs, puedes ponerle... Tenemos un video de hecho de cómo diversificar lo que es tu portafolio en estas épocas, te lo voy a poner aquí arriba a la derecha. También tenemos muchos videos, puedes ver el vocabulario de la bolsa, cómo empezar a invertir, analizando acciones, etcétera. Y también tenemos una modalidad que es el modelo de Swensen, de cómo puedes tener un portafolio de inversiones si eres una persona ocupada y no quieres ver acciones
por sí solas. O sea, si trabajas de 8 a 12, de 2 a 6 y luego tienes que pasar tiempo con tu familia o quieres descansar un poco y no quieres estar pegado a una computadora viendo acciones, pues también puedes invertir en la bolsa de valores de una manera automática, de una manera sistemática cada mes durante 1 hora al día. Digamos un domingo una vez al mes, le pones dinero a lo que son algunos ETFs que te voy a explicar en ese video. Voy a verlo ahora, te lo voy a dejar aquí. ¿Y yo qué opino de todo lo que acabamos de ver? Pues efectivamente hay ciclos económicos y esto es inevitable. Todos en todas las épocas de los ciclos económicos piensan que esto es diferente. Esto es diferente. Cuando cayó el mercado en marzo del 2020 todos decían, esto es diferente, el mercado se va a ir 80% abajo, no compres todavía. Y no se fue. Entonces subía el mercado. Ahora que dicen, no, esto es diferente, las tecnológicas soportan todo van a soportar las tecnológicas, es una era tecnológica y así nos encierren a todos, no va a pasar absolutamente nada. Ay. Todo se repite, tienes que saber que los ciclos económicos siempre se repiten. Acumula efectivo, no trates de adivinar el mercado, por favor haz tus análisis de las acciones, especialmente en este momento, que tengan unas buenas finanzas, buenas perspectivas, que tengan un buen sector y nos vemos en el siguiente video. Un saludo, buenas noches.